Intelectuales, concurso coordinado y dirigido por Elizabeth Córdoba Pérez, para quien va un saludo muy especial. Quiero presentarles con los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches el ensayo Rafael Gutiérrez Girardot, Visión crítica en 3 de sus ensayos, por Luis Carlos Muñoz Sarmiento, quien les habla. Bastarían 3 textos de Rafael Gutiérrez Girardot: 5 de mayo de 1928, Sogamoso; 26 de mayo de 2005, Bonn, Alemania, para analizar la visión crítica de su obra, pero no esa extendida actitud anticrítica cobardemente neutral, Rafael Gutiérrez Girardot, Polémica y Crítica, 2005, 108, ni tampoco Apología de Clanes, Ibidem, sino aquella capacidad de discernir, por valorar fortalezas y debilidades de un texto, transmitir y orientar un pensamiento sin el lastre del dogma. Primero, cómo leer a Tomás Carrasquilla, crucial para diferenciar al escritor regional del escritor universal. Segundo, prólogo a De sobremesa de José Asunción Silva, clave para conocer al autor de una pionera novela moderna de la literatura criolla. Tercero, para una desprovinciación de León de Greiff, esencial para descubrir su valor como poeta de vanguardia que rebasó fronteras, jamás aceptó dádivas del Estado, aunque trabajó 32 años en él, tuvo en sus heterónimos no un simple alter ego, sino entes autónomos al estilo del poeta portugués Fernando Pessoa. Ensayos tomados de revista Aquelarre número 8, 2005, Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Entre los rasgos principales de la prosa de Rafael Gutiérrez Girardot cabría citar precisión conceptual, ánimo por la polémica, no pantofóbica o que no teme al presente, y devoción por América Latina y sus utopías. Una de sus labores memorables fue sin duda haber creado junto a Francisco Pérez González la editorial Taurus en 1959. Allí apareció En torno a la literatura alemana, obra que presenta y divulga al poeta Gottfried Benn, al polemista austríaco Karl Kraus, al diarista de la Primera Guerra Mundial Ernst Junger, al discípulo de Stefan George, Max Kommerel, al poeta suicida E.W. Winkler. En Cómo leer a Tomás Carrasquilla, Gutiérrez Girardot plantea el lío que entraña llamar costumbrista, regional y hasta realista, porque lo era, a un escritor de talla europea e incluso mundial. Entonces se burla del concepto regional, porque eso obligaría a llamar a la obra de los poetas malditos poesía alcohólica, no simplemente poesía. Que tal clasificación indica solo una cosa: que noveló a su región y que para ello basta leer sus novelas, entre ellas Frutos de mi tierra, de 1896, En la diestra de Dios Padre, en 1897, La Marquesa de Yolombó, de 1928. El lío es que comprobarlo no dice nada sobre la novela como obra de arte, sobre su estructura narrativa, la naturaleza misma de la novela, si es de personajes o situaciones o histórica o de crítica social política, si es de personajes, cómo están hechos ellos, de qué elementos factores se sirven. El nexo entre ellos y la situación. Y claro, cómo todo eso es crucial no solo para poder separar al costumbrista del realista, sino además para comprender el problema esencial de la estética contemporánea: la relación con la realidad. Hay que coincidir con Gutiérrez Girardot en el sentido de que el aspecto sociológico, en tanto regional, no puede ser el primero. Antes está el literario, el estructural. Entre las indicaciones que el propio Tomás Carrasquilla ha dado sobre su obra y que se han pasado por alto en la bibliografía sobre ella, cito a Kurt Lewin et al., que sí se puede novelar la vida provinciana, aldeana. Muestra tu aldea y mostrarás al mundo, decía León Tolstoy. Lo más pequeño e insignificante es posible de novelar, como lo mostró por su lado Arturo Echeverri Mejía en Marea de Ratas, con aquella aldea de pescadores a donde un día llegó la plaga vestida de verde con sus botas negras y largos bastones brillantes. La misión del novelista no es relatar grandes hechos, sino hacer interesantes los pequeños, dijo Schopenhauer. Justo lo que Verbigracia hace Tomás Carrasquilla en su cuento San Antoñito, sobre el cual Pepe Sánchez hizo un largo para cine. O en Simón el Mago, del cual hay un corto, también para cine, de Víctor Gaviria. Ambas obras rescatan la vida simple de provincia, lo nimio, lo pequeño y en apariencia menos heroico. Antoñito es en realidad antihéroe,
un ladronzuelo que pasa por santón, y Simón, el mago, contiene una burla de la brujería, superstición, una historia contada en flashback, la de un adulto cuando era niño. Ambos, en suma, ofrecen una síntesis realista, más que costumbrista o regionalista, con una mirada desde la crítica social que apunta a la lucha de clases, la pugna tácita, ignorancia-conocimiento, el prejuicio, asunto por superar. En sus cuentos y novelas, respecto al tema de la transfiguración de la realidad, en tanto magia alquimia por su manejo, puede verse que los conceptos de costumbrismo, regionalismo, devienen una ridiculez, cuando se sabe que el método de trabajo de Carrasquilla es autoconsciente. A sus manuscritos los llama mapamundis, lo que en sentido figurado significa una red infinita de coordenadas. Tipos, topos, tópicos, a través de la descripción del mundo y de la geografía. Mares, ríos, lagos, montañas, etc. El trabajo de pulir la prosa en Tomás Carrasquilla, la que muchos creen espontánea e inmediata, y que no ha esclarecido la crítica, debería hacerse a partir de sus manuscritos y, en lo posible, reproduciéndolos para los lectores. Prosa que no va por la vía de espontaneidad o intuición, sino del conocimiento, la exactitud, la precisión. No hay que olvidar lo que decía el ex policía, sin añadir corrupto porque es pleonasmo, que por fortuna devino escritor el brasileño Rubén Fonseca, 1925-2020. Al atribuir al arte una función moralizante o por lo menos entretenedora, esa gente acaba justificando el poder coactivo de la censura, ejercida bajo alegatos de seguridad o bienestar público. Esa función no la cumplió nunca Carrasquilla, no un mero cronista parroquial o un escritor costumbrista en el regional, sino un creador en el sentido neto del término, en la literatura hispanoamericana y no menos en la europea, como dice el propio Rafael Gutiérrez Girardot. Tomás Carrasquilla, por sus propios medios y a partir de su propia experiencia y capacidad creativa, desarrolló los principios de la novela europea tradicional. Sería útil, necesario, retomar su lenguaje regional, no como ejemplo de entretenedor de feria o de singularidad comarcal, sino para desentrañar su nexo con el lenguaje. Los regionalismos, como piensa el propio Tomás Carrasquilla, no son adherencias, que luego acepta o no el cementerio vivo de la Real Academia Española, o sea, el diccionario, pues en ellos se advierte un concepto claro sobre manejo de factores del lenguaje. Forma expresiva, color, no local, como dice Cortázar de Roberto Art, ritmo, todo ello en función del sentido, de un código que cuestiona la realidad, la interpela, la pone en entredicho. No es la palabra, todo el lenguaje el que, como Arnoldo Palacios, Tomás Carrasquilla enriquece con regionalismos, no para quedarse en la parcela, sino para conquistar la mayor parte del espacio terrestre gracias a la lengua viva. Para Federico Dionís, Tomás Carrasquilla conocía, compartía las nuevas tendencias del modernismo. En 1906, el propio autor paisa dijo a un amigo que escribe por apremios económicos, estando como está arruinado, lo que lleva a Henry Miller. Entre más elevada sea la condición espiritual de un hombre, en peores condiciones materiales está. Tal cual lo consigna en El tiempo de los asesinos, un pretexto de ensayo sobre Rimbaud para volver sobre sí mismo. En prólogo, A de sobremesa, Gutiérrez Girardot ofrece algunas claves para reconocer al autor de la que hoy se reconoce como la primera novela modernista, antes de las que se han dado como tales: La vorágine, de José Eustacio Rivera; Cosme, de José Félix Fuenmayor; Toa y mancha de aceite, de César Uribe Piedradita; Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo; e Ibis o Aura o las violetas, de José María Vargas Villa. En Ibis, curioso, el ímpetu de la potencia creativa lo encarna una mujer, Adela, la protagonista, mientras la razón autoridad, masculina machista, la encarnan el maestro y Teodoro, su discípulo. Lo que incidió en la demora para ser conocida fue que De sobremesa solo se publicó hasta 1925. La crítica no la juzgó como debía. ¿Por ser de un poeta con una novela ópera prima? ¿Porque no respondía a patrones narrativos de la época? ¿Por protagonizarla una poeta artista? Se trata de un viajero que reflexiona sobre sus ansias de absoluto, una simulación de diario, y que hace referencias filosóficas, políticas y sociales.
Silva es referente obligado para dialogar con las novelas de Vargas Vila, desde el plano erótico, tema que la mojigatería de la época, la regeneración, que más bien debería ser con D, la degeneración, no toleraba. José Fernández, el protagonista, es un intelectual cosmopolita refinado que desde la aldea bogotana recrea su experiencia parisina. Testimonio íntimo con sello del desborde sensorial que toca a menudo los límites de la vivencia erótica. Tipos femeninos que van desde la estereotipada cortesana, pasando por la mujer sin escrúpulos éticos, hasta la fémina angelical capaz de redimir al hombre del pecado. Así se adelantó al cineasta Wim Wenders, quien advertía que los hombres no son necesarios para hacer felices a las mujeres, sino que éstas lo redimirán de su caos angustia metafísica. La relación con el país es tópico común a De Sobremesa y a las obras de Vargas Vila. La tensión entre familia, origen cultural y destino político, algo ineludible, y en choque abierto con la tendencia artística. Esta resulta atravesada por la frustración y lo imposible, dadas las condiciones sociopolíticas e históricas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En Para una desprovinciación de León de Greiff, Gutiérrez Girardot se propone sacar del ostracismo a un poeta de vanguardia que aún algunos ven, entre ellos Darío Ruiz Gómez, Juan Manuel Roca, como una figura inflada, así no se sepa por quién. También rescatar la figura del heterónimo, no del doble, en su obra. En La Bastilla y El Globo, Cafés de Medellín, y El Automático Windsor de Bogotá, donde se reunían fumívoros y cafeístas y bebedores musajetas, empieza a pulir su rostro de poeta junto a los panidas, a quienes dedica el primero de sus 8 mamotretos, tergiversaciones, llamado así, de Leo Legris, Matías Aldecoa y Gaspar von der Nacht, nombre alemán para el muy francés Gaspard de la Nuit, de Aloysius Bertrand, una de las máscaras de León, y con el que Ravel bautizó a su serie de 3 piezas para piano. Es decir, los 3 primeros miembros de un consorcio cosmopolita de poetas, al que se refiere Jorge Salamea en su prólogo a las obras completas, publicadas por Aguirre Editor en 1960 y no, como se dice en otras partes, por Editorial Vedut, y del cual se burla Gutiérrez Girardot por la perniciosa asociación entre el mundo capitalista del consorcio y el mundo socialista de los poetas. Consorcio que conforman además Eric Fjordson, Ramón Antigua, Claudio Monteflavo, El Escalde, Diego de Estúñiga, entre otros. No meras máscaras, sino verdaderos señuelos que la imaginación del poeta se inventa para soñar, con cada uno de ellos, otra vida posible del mismísimo León de Greiff. Esto dicho por Jaime Mejía Duque. Lo que lleva a los heterónimos, entes autónomos e independientes del autor que los creó. De Greiff no se refugió en antiguallas buscando apenas sonoridad. Poesía es música y al revés, si de arte se trata. Además, la música intenta liberarse de la palabra, supongo que por envidia, solo para al final sucumbir, como sostenía el Nobel José Saramago. ¿Cómo urdir un exotismo de sus seudónimos cuando el propio Pessoa dijo de sus heterónimos que hoy constituyen el punto de reunión de una pequeña humanidad tan solo mía? Gutiérrez Girardot. Y en eso coincide con la noción del yo multánime, multiforme y microcósmico de León de Greiff. 2005, 101. Así, en este sí hay máscaras, otros poetas, como Gaspar, inspirado en Bertrand. La materia de una de esas máscaras, el autor de Gaspard de la Nuit, que de Greiff menciona doblemente. El Gaspar de Bertrand desaparece después del encuentro con el autor. Pese a todo, Pese a toda busca, nadie lo encuentra. De él queda solo un manuscrito. Así surge un heterónimo. El disidente Roca, Juan Manuel, pide lo que no se debe, que alguien le traduzca lo que de por sí pertenece al castellano, es decir, los versos de León. Pues la poesía es para sentirla, como la música, y además intraducible. Si soy lo odierno, soy lo alguno cual que denígrame, zambúllame en averno. Fácil, si moderno lo soy, algún crítico cualquiera presumido me denigra, me zambulle en el infierno. Ahora, si no fue capaz de sentir los versos iniciales, lo lamento y le recuerdo, el poeta que no canta tan solo opina, como decía Nicolás Gómez Dávila en sus Escolios. Otro autor que tampoco le cae bien, lo que le impide reconocer a el maestro y a el poeta nacional, como no, a León de Greiff. El que allí, en tergiversaciones, empieza a revelarse como un cultor del cultismo, parodista eximio de la tradición literaria que se hace trovador
seguidor cuestionador de Milón. A la vez se revela el poeta que de tímido pasa por apático y de cuya obra se creó una imagen mítica e inabordable para las nuevas generaciones, cuando en la música que toca su minúsculo cuarteta de cuerda cerebral abundan figuras concretas, metáforas justas e inteligibles, trastrocamientos de la sintaxis de difícil, mas no imposible reconocimiento. Todo entre humor cáustico y ambigüedad, rasgos del gran arte, no del proselitista o panfletario. Ni el porte ni la etnia explican la peculiaridad de las poesías de León de Greiff, que fue un mero poeta de la República meramente colombiana, para decirlo con una frase de Borges sobre sí mismo. Palabras con las que a propósito Gutiérrez Girardot termina su disertación sobre la condición del poeta que utilizó máscaras, pero no se dejó usar por ellas, se resistió a los manoseos del poder, rebasó las fronteras dejando así de ser provinciano y alcanzando talla cosmopolita, como se puede comprobar con las múltiples traducciones y numerosas invitaciones que recibió en su vida y aceptó no por un complejo narcisista, mucho menos por un banal arribismo. Solo para dar a conocer su obra de trovador quijotesco, de poeta moderno y, más que eso, vanguardista. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.